Buenos días, mis amados. Hacemos una oración. Padre nuestro, gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos de dedicar a hablar de tu palabra. Permite que sea de bendición en Cristo Jesús. Amén. El verso de esta mañana en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, donde dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. El arrepentimiento y el perdón de pecado trae cambio en la vida de los seres humanos. Esos cambios son producidos porque es que cuando usted entrega su vida al Señor y usted decide comenzar una nueva vida, dice este mismo capítulo, en un verso más adelante, dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Es que nosotros empezamos una nueva vida, un nuevo nacimiento, todo es nuevo. Entonces, por eso el apóstol, hablando de su propia experiencia, dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando recibimos a Cristo, nosotros pasamos a vivir de una vida pecaminosa y una vida carnal, dominada y gobernada por el pecado, que es quien gobierna a las personas que no son creyentes y de hecho no le importa ni se dan cuenta tampoco, porque no tienen ningún temor de Dios, y aunque mencionan a Dios en algunas ocasiones, realmente mencionan un Dios no conocido, porque si conocieran a Dios, y cuando se llega a ese estado de conocer a Dios, pues las cosas cambian, porque entonces nosotros conoceríamos los atributos de Dios, es decir, la justicia de Dios, la santidad de Dios, y el hablar de justicia y hablar de santidad, entonces nosotros fuéramos un poco temerosos de Dios y no miedosos de Dios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tuviéramos reverencia por Dios, nosotros lo pensáramos bien antes de involucrar a Dios en las cosas que hacemos, y más supiéramos entonces si lo que hacemos le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y por eso es que es necesario, y por eso es que es imprescindible que una persona se convierta a través de escuchar el Evangelio, porque eso es otro asunto. La persona que se convierte sin escuchar el Evangelio, se puede decir con toda seguridad, porque lo asegura la Biblia, que ha creído en vano, es decir, no tiene sentido, no tiene fundamento, porque si usted cree en algo que usted no sabe lo que es, ni lo conoce tampoco, usted va a seguir viviendo igual. Y eso es problemático, y lo vemos en algunas ocasiones. Una persona que se convierte y siguen igual, y siguen haciendo lo mismo, siguen viviendo igual. Entonces, el genuino y el verdadero arrepentimiento tiene que traer cambio. Es decir, ya cuando una persona se convierte, y a esto es que mucha gente les tiene temor, porque piensan que están viviendo la vida loca, como decimos, es decir, que viven sin reglas, y la gente ama vivir sin reglas, sin nadie que le diga nada, y déjame decir algo que tal vez no muchos se atreven a decir. El Evangelio bíblico impone condiciones. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros sabemos que hay un estándar de vida que debe gobernar nuestra vida. Nosotros no debemos seguir igual, ni seguir haciendo lo mismo, ni seguir viviendo de la misma manera, porque ahí está la diferencia entre los hijos de Dios, los hijos de luz, como dice la Biblia, y los hijos de Satanás, que son los hijos de tinieblas. Si nosotros seguimos igual, y seguimos viviendo igual, y seguimos haciendo lo mismo, entonces, ¿qué sentido tiene arrepentirse? ¿Qué sentido tiene ser hijo de Dios si vamos a vivir igual? Entonces esto es un llamado a los que no lo han visto de esta manera. Si usted entregó su vida al Señor, pídale al Señor en oración, busque la Biblia, póngase a estudiar la Biblia. Usted verá que el Espíritu Santo de Dios le va a guiar, le va a llevar, le va a hacer entender que su vida es nueva. Y si la vida es nueva, los hábitos también serán nuevos.
Y si usted entiende que sigue con los mismos hábitos, malos por cierto, los mismos malos hábitos, y usted sigue viviendo igual y todo sigue igual en su vida, debe revisarse y debe revisar qué tipo de conversión usted tuvo. Por eso hacemos énfasis en la predicación del evangelio bíblico, el evangelio que te dice como siempre, mira, tú eres pecador. Nosotros todos pecamos, claro está, porque nosotros heredamos un pecado original, que fue el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva. Y nosotros eso nos impidió y nos impide acercarnos a Dios sin antes pedir perdón por ese pecado, por esos pecados. Entonces, no es posible que si nosotros le pedimos perdón a Dios y confesamos con nuestra boca que somos pecadores y creemos en nuestro corazón que así es, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, necesitamos salvarnos porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Esto trae cambio. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún al Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque nosotros oíamos hablar de Cristo, pero ese conocimiento es que tú entiendas que Cristo es santo y nosotros estamos caminando a esa vida de santidad porque Cristo fue santo. Ya nosotros debemos tratar de llegar ahí, a la santidad de Dios. Dios te bendiga en este día. Bye bye.